la región de Coquimbo. Ya lo está organizando el Centro de Extensión Cultural y el Centro de Estudios Históricos Regionales Coquimbo. Gastón Castillo, arqueólogo, va a explicar de qué se trata el Centro de Estudios Históricos Regionales y de qué se trata la conversación en general que vamos a tener hoy sobre estos temas que hoy están digamos, muy en boga, que están tomando peso en la sociedad chilena. Lamentablemente, por un asunto de paro de profesores que es un público objetivo, a todos se lo había invitado, hoy día no hay más público, pero esperamos suplir eso a través de la, digamos, de la filmación de esta charla y de su posterior difusión a través de canal de YouTube o de algún otro medio o de la página Ovalle Cultura Viva, que es una página que nosotros tenemos dentro de las líneas sociales. Bien, Hola, buenos días. Sí, la verdad que también pensamos si nos dejan sus correos electrónicos, podemos dar el trabajo, ¿no? Sí, bueno, como decía Sergio, nosotros lo que se llama Centro de Estudios Históricos Regionales Coquimbo, es un grupo, es más bien un término de fantasía que estamos tratando de implementar con los profesores Vicente Pizarro, profesor Guerrero y profesor Germán Carvajal, más Patricio Cerda. ¿Cuál es la idea? Es que nosotros hemos siempre sido como observadores de lo que pasa en la región, siendo que manejamos gran conocimiento de la región, pero siempre hemos estado como un poco relegados respecto a cuando se hace cualquier cosa. ¿Y quién viene? El señor X de la capital, ¿no? Sin tener ninguna cosa en contra de la capital. Pensamos que tenemos tantos años en la región, tenemos tanta capacidad de estudio, porque es una opción vivir acá nada más, uno elige, pero ya no están las cosas como antes, que estábamos aislados, no se mueve, ¿cierto? Ya sea por las redes o bien físicamente se mueve a otras partes de los congresos. Por lo tanto, ya no es excusa de que la gente que vive en las regiones es la que entre comillas está menos capacitada como para generar conocimiento. Esa es una de las primeras premisas que tenemos nosotros. La otra es que hace un tiempo atrás empezó a generarse un proyecto por la Universidad de Playa Ancha sobre lingüística, la lengua. Y empezamos a interiorizar el tema y el equipo que trabaja en esta problemática está vinculada a la enseñanza, entre comillas, del cacán. Nosotros sabemos positivamente de que el cacán acá en la región no se usó, pero cuesta mucho eso, porque ya han pasado varios años, hay planes de estudio de ese tipo, cuando los profesores hablan a los alumnos, que aquí los Dieguitas hablaban cacán, uno lee los textos escolares, lee incluso los textos gubernamentales que salen para el exterior, y se habla de las realidades indígenas de la región, entonces sale Dieguita igual cacán. Entonces dijimos nosotros, si sabemos que no era así, ¿por qué vamos a estar siempre diciendo que no era así, pero no decimos nada de manera práctica? En el sentido, ¿no? Más allá de las cuatro paredes, ¿no? Más allá que nos reuníamos, conversábamos, y esto sería un punto de partida, ¿no? La verdad que somos convencidos de que las cosas hay que hacerlas, y ya iremos ganando el público objetivo, ya iremos generando la necesidad de que estas cosas sean mejor conocidas. Yo entiendo también, hay muchas cosas que hacer. Mañana está la consulta indígena que se hace en el interior, por Tepaz, si no me equivoco. La gente también, nos encantaría que hubiera más organización indígena, pero también muchos viven del interior y ellos tienen su horario para bajar al valle por la cuestión de la feria, ¿no es cierto? Entonces, es un tema cultural que hay que saber manejarlo si uno quiere realmente conectarse con ellos. Lo peor sería decir, este asunto no se hace más, hay que seguir haciendo. Entonces, como les decía, el grupo se forma, no sabemos ni siquiera si vamos a trabajar en conjunto, en fin, de profesionales amigos, que tenemos la firme convicción de que somos generadores de información y nuestros libros están siendo publicados en varias partes, por lo tanto tenemos también el interés muy fuerte también de trabajar con instancias nacionales e internacionales,
Pero decir una vez por todas que aquí está la gente que, como se llama en términos populeros, está en el área chica. Ahora, originalmente había una ponencia que el colega que venía a venir no pudo, pero aquí el profesor Guerrero gentilmente nos ayudó, hablamos con él y nos ayudó. Y vamos a hacer el programa, dos partes, hacer la parte lingüística y la otra va a ser la parte mía, que es una mezcla entre arqueología e historia, y etnografía de todo tipo, ¿cierto? El trabajo mío se llama 6 puntos de apoyo para analizar la ausencia del cacá como lengua nativa en Atacama y Coquimbo. Este es un borrador que ya lo estamos mejorando, que como les decía, si nos deja los correos vamos a mandar el documento. Y 6 puntos de apoyo pueden ser más, porque de hecho uno va viendo que encuentra más información y sigue poniendo. La idea no es, si se fijan ustedes, no dice para cuestionar o para negar, dice para analizar la ausencia. ¿Ah? Porque uno siempre queda con un poco como la bala pasada, de repente no habrá algo por ahí, qué sé yo, que puede ser una especie de germen de cacán. Hasta el momento, por lo menos, lo que yo revisaba no encontraba nada. Aquí escucharemos después a los profesores y nos van a decir qué es lo que era. Pero yo personalmente estoy convencido de que la gente, los indígenas locales, no hablaron nunca de cacán acá. ¿Qué es lo que pasa con eso? De que, como lo vamos a decir después, el año 1928, el año 30 más o menos, no se sabía cómo se llamaba la población indígena acá, la más tardía, la que se llama Dieguita ahora. Por lo tanto, Ricardo Lacham, un arqueólogo inglés importante en Chile, él empieza a preguntarse cómo se llamaban ellos. Empieza a comparar cerámica o materiales de Argentina y Chile, empieza a ver que los argentinos le llamaban Dieguita allá en Argentina, y él empieza a decir entonces, bueno, si la cerámica allá es más o menos parecida a la de acá, debe ser como primo hermano. Entonces, él empieza a hablar de la cultura dieguita chilena, ¿no? En contraposición o en complementación a la cultura dieguita argentina. Eso queda como ley por muchos años, porque un inglés, de hecho, tiene que ver también con el pensamiento nuestro, como cuando llegan las cosas afuera y pensamos que si él lo pensó y nosotros no lo hemos pensado, éramos poco menos no se nos ocurrió, ¿cierto? Por lo tanto, lo piensa Ricardo Lacham y era ley. El error que cometieron también muchos arqueólogos, que ellos siguieron, no se hicieron la crítica, más allá de preguntarse si realmente se llamaban dieguita o no se llamaban dieguita, lo que nosotros conocemos como arqueología, la cerámica bonita que se ve en los museos, ¿cierto? En los 60 se trató de cambiar un poco el término, se trató de llamar cultura Coquimbo. Eso lo propuso un peruano, Guillermo Lumbrera, pero tampoco aprendió. Entonces lo que uno entiende ahora como dieguita arqueológico es lo que uno conoce como arqueología, la cerámica, las puntas de flecha, todo lo que uno ve en los museos. Ese es un término operativo inventado por arqueólogos, inventado por Ricardo Lacham. El problema que se ha producido es que mucha gente piensa de que los dieguitas que están ahora son herederos directos de esa población. Claro, porque lo que pasa es que en un momento dado, también acá en la región, en Limarí y en Valle de Elqui, hay reducciones dieguitas. Se le llama dieguita a las pequeñas reducciones, que eran minoritarias, no eran mayores eran los churumatos, por ejemplo, que eran poblaciones altiplánicas. Estamos viendo si eran traídos por los españoles o eran traídos por los incas. Ahí está la discusión, ¿eran mitimadas incaico o traídos por los españoles? Pero aparecen incluso los encomenderos, Diego de Roja y otros más, cisternas, que tenían en su poder los grupos dieguitas. Estaban ubicados en el Valle del Elqui, estaban ubicados en el pueblo de Dieguita, que ahora se cambió, que está al frente, por ahí por San Isidro, por ahí estaban ubicados. Y el otro pueblo de los churumatas, que estaban un poquito más abajo, que era el pueblo de San Ildefonso de Elqui, el Tambo actual. Entonces, claro, como aparecen algunos documentos que existían de Dieguita, cuando se generó esta apertura para decir que los dieguitas estaban vivos, cuando el año 2008, para darle por ley, hacerlo con una especie de fe de bautismo, que estaban vivos, la tesis que se hizo fue decir que es una derivación directa de la arqueología hacia lo histórico. Y eso no es así. No es así porque, de hecho, el español cuando llega necesita mano de obra. Cuando pasa al Magro por acá, le va mal, y cuando se devuelve, se lleva mucha gente. Se lleva mucha gente. Dicen por ahí las crónicas que ningún español dejó llevarse una cierta cantidad de indios. Lo que se llamaba rancheamiento, lo llevaban como en colleras, ¿sí?
le ponían como un cordero al cuello y ya como en collera. Eso un poco, porque también eso era, al no encontrar oro, la mejor forma era llevar gente como esclavo porque se las vendían. Era un negocio eso. Entonces ya, de hecho, puede ser que cuando llega Valdivia aquí a Chile, le cuesta mucho, porque los indígenas estaban prevenidos y se esconden las comidas y todo eso, le cuesta bastante. Y tenían el temor que hubiera pasado lo mismo, incluso se quejan ante él que cuando pasó al mar lo trató muy mal. No se puede pensar que el proceso histórico que hay ahora de la recomposición indígena de la región tiene una derivación directa de la arqueología dieguita. Ahora tampoco significa que todo se desapareció, quedan gérmenes seguramente, porque así como la población fue diezmada, tiene que haber quedado algunos relictos por aquí y por allá. Esos relictos fueron los que después empezaron a mezclar, o los españoles lo mezclaron con mapuche, con huarpe, con aymara. Entonces tu Germán me decía que topónimo está medio mexicana y por ahí metido, ¿cierto? Ahora eso también hay que ver si es un fenómeno ahistórico, vale decir si esos topónimos son tempranos o son de ahora. Pero en el fondo trajo mucha gente el español, con la famosa frase que dice Pedro Valdivia, que para que los españoles se quedaran acá tranquilos, se quedaran haciendo patria, tuvieron que ponerle gente que nunca nació. Vale decir, como no había mano de obra, fuerza de trabajo, Valdivia les trajo mucha gente afuera. Y fueron masivas los traslados de población mapuche hacia esta zona. Pero como vamos a ver, el mapuche aquí está mucho más antes que eso. Yo hice una estadística de las primeras crónicas, de los primeros documentos que hay, y resulta que hay de no sé cuántos caciques que vienen acá cuando llega el español, hay 33 que son mapuches. Habían como 6 quechos, 3 quechos que aparecen por lo menos en los documentos, tempranos. Hablamos de Vivar, hablamos de Santillán, que son los documentos más tempranos que se pueden comparar, ¿cierto? Entonces, esa estadística está diciendo algo. Y no podríamos decir que estaría bien si fueran 33 caciques mapuches a la zona del Chihuahua, por ejemplo. Hasta la zona de Lemarí también. Una observación, es individualizarlo como mapuche, según a esos caciques, es el soporte del nombre que te da esa idea. Sí, por el nombre. Básicamente usando al amigo Rodríguez, y Rodríguez es un tipo serio, ¿cierto? Claro, aquí tendríamos que usar un poco también a hacer discutir. Sí, pero claro, el soporte del nombre no podía ser una validez total a eso, porque no sabemos la lengua que hablaban acá. No, por eso hablaban una variante mapuche y se llamaban también así como los del sur. Sí, por eso que estamos, ¿cuánto se llama? Lo que estamos haciendo aquí, estamos mostrando lo que estoy haciendo yo, estoy recuperando información y estoy poniendo esta situación. Claro. Eso es lo que ese me da resultado, leyendo a Rodríguez, leyendo al mismo profesor Guerrero. Él también creo que llega a la misma conclusión. Los caciques que estaban ahí temprano en Copiapó, al de Quini, Guatelica, usted lo pone como mapuche igual, ¿cierto? Entonces, claro, ahí tendríamos que entrar un poco como a discutir con el mismo autor de la fuente cuál fue su forma de llegar a ese resultado. Pero yo como externo, que no soy experto, yo reviso la literatura y digo, qué raro, es llamativo en todo caso, ¿cierto? Es llamativo, pero eso un poco es parte de la discusión. Yo quisiera plantear algo con respecto a lo que está hablando. Bueno, aparte, todos sabemos que hay, digamos que en un periodo más o menos que era como de 1560 en adelante hasta 1600 y un poco más, hay traslados de mapuche de forma, digamos, de forma bastante permanente a cada zona. Incluso, principalmente por el tema minero, o sea, para trabajar en Andacoyo, para trabajar en las minas las minas en general y los lavaderos de oro. Ahora, si nosotros hacemos si hacemos el siguiente ejercicio, si vemos los nombres, digamos, mapuche y los comparamos, los de la primera época, los que llegan en ese tiempo, y los de
del periodo 1820 o 24, 25, cuando las etnias son asimiladas a la nacionalidad chilena, habría una continuidad entre uno apellido y otro, o sea, habría Esa es una de las tareas que hay que hacer. algún seguimiento al respecto. Esa es una de las tareas que hay que hacer. Se puede hacer seguimiento con los documentos que tiene uno de las partidas. Bueno, tú hiciste eso, tú hiciste las líneas, por ejemplo, los Conturien, los Tabilo, ¿ah? Entonces está hecha la línea. Mira, lo que pasa es que, a ver, cuesta un poco esto porque uno tiene la idea de que los mapuches solamente fueron traídos por, como decía Sergio, por los españoles. Yo te estoy hablando de los mapuches que le entregaron a Valdivia, que Valdivia le entregó a Aguirre, por ejemplo. Iracumbi, Quinó, qué sé yo, eso está documentado. Incluso hay un pleito después porque entiende que un español le reclama a Aguirre que se había quedado con indios que no eran de él. Yo estoy hablando de los primeros documentos que la Tasa Santillán, primero, que es el documento más importante que tiene aquí la región respecto a ver qué indígenas habían, qué cantidad habían y qué españoles tenían, ¿cierto? Y luego me parece, Vivar también, son la gente que, los colistas tempranos que van pasando, o se van copiando uno a otro, pero van repitiendo los nombres. Esa es la etapa que yo estoy viendo. ¿Ah? Estoy viendo, no estoy, lo otro es unos falsos conocidos de que era el rey, permitía traída masiva de indígenas. El problema está en que hay que definir bien si lo que hace Santillán era ya reflejo del movimiento de mapuches por los españoles o era el relicto lo que había quedado, ¿cierto? Eso lo tenemos presente, lo tenemos en la mente, esos problemas. Lo que yo quiero solamente mostrar es que en un momento dado la asunto mapuche fue más fuerte. El caso de aquí de Cocotí, por ejemplo, los trabajos de Marisol Palma, ¿no? La gente que interrogan ahí en Cocotí, con Barbalá, y le dicen que era un traidor desde Santiago, y traen un cacique mapuche y un cacique quechua, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, si una región que comparte todo el asunto cultural con el Elqui, con todos los valles de mar norte, ¿por qué tienen que haber traído mapuches de Chile central para conquistar acá? O sea, la respuesta aparentemente era que estaba la frontera, la línea de frontera entre la provincia, la Guamani de Copiapó y la Guamani de Aconcagua, la Guamani de Chile, que eran las provincias incaias, porque los incas organizaban así las poblaciones en provincias. Pero provincia es una palabra española, por lo tanto el concepto más guanami. Entonces a mi juicio esa sea la razón por la cual tuvieron que estar indígenas allá de Chile central, los incas, para ocupar los pueblos de Comparbalá, Cocotí, y si no me equivoco, Cocotí, Comparbalá y Sotaquí. Incluso un arqueólogo un día se dio cuenta, y leyendo las crónicas tempranas que acompañaron a Almagro, se da cuenta que describen todos los valles, menos el valle de Limarí, cuando van pasando. Y dice, pasamos a la raya de Chile, o llegamos a la raya de Chile, en la frontera. ¿Entiendes? De hecho, sabemos también que Michimalonco se refugió acá en su momento dado. En fin, hay todo ese juego, interjuego que estamos haciendo en arqueología y en historia. Entonces, ¿cómo lo explicaba? El primer punto que tiene uno del trabajo que yo estoy planteando es ¿qué población recibe el impacto de la conquista europea? O sea, ¿qué población está acá cuando llegue el europeo? Entonces ahí está el llamado Dieguita. Pero el Dieguita no era el Dieguita tal cual, o sea, el Dieguita solamente puro. Ya el Inca había trasladado mucha población e incluso un estudio que hizo Cantaruti, un arqueólogo celdense, que volvió a estudiar acá en el cementerio municipal, él encuentra que hay una cantidad enorme de por lo menos tipos cerámicos que eran de Argentina. Entonces vale decir, el Inca arrastró mucha población y cuando llega el español, seguramente que estaba los llamados dieguitas, pero estaba permeado ya por todos esos elementos como eran, por ejemplo, Santa María, San José, Chiquimil, en fin, en todas las poblaciones tardías que fue pasando, arrastrando el Inca para traerlas para acá. Eso también incluso nos ha dado a nosotros Paulo para elevar la hipótesis de que la conquista incaica en la región nuestra no es como se supuso que era absolutamente de norte a sur. Antes de nuestro trabajo que publicamos hace años atrás, se decía que el Inca pasa por San Pedro de Atacama, viene
pasa por Copiapó, pasa por más al sur y conquista todo. Pero nosotros demostramos de que la conquista más bien incaica de esta región hacia el norte es de Chile central hacia el norte. Es decir, Aconcagua e incluso Ovalle. La gente de Santiago, un suerte precolombino, Cornejo y otra gente, tomaron la tesis nuestra, no les gustó que dijéramos nosotros que venían de Santiago, entonces ellos dijeron de Ovalle, echan por Ovalle y de aquí se irían al norte conquistando, ¿no? Esa es lo que está vigente ahora. Y la razón es muy simple. Cuando uno analiza en Copiapó el momento incaico, ¿no? Ve de que no hay dieguita preincaico allá. O sea, no encontramos lo que uno conoce como dieguita 1, dieguita 2, solamente dieguita incaico. Entonces la lógica explica entonces que están allá los dieguitas, pero cuando ya el Inca los arrastra desde acá para allá, ¿no? Y eso entonces también, si uno empieza a jugar, también da lugar a la cuestión aquella del movimiento mapuche, porque arrastra de Cuenca a Santiago mapuche, o arrastra acá también un poco mapuche. Entonces se va jugando una cosa, entonces, pero uno no quiere ser de manera taxativa, quiere dejar siempre los canales abiertos, ¿no? Entonces encuentra acá a este grupo y encuentra que aquí en los valles nuestros habían dos culturas, que es también un cambio que hemos hecho hace un par de años atrás. Antiguamente se suponía que el dieguita estaba sin contrapeso del Copiapó al Choapa, pero ahora ¿qué hemos demostrado? De que el dieguita, como conocemos, dieguita preincaico, estaba hacia el norte solamente en el Huasco. Y en Copiapó había otra población, por eso que le estamos llamando a la cultura Copiapó. Eso no se ve, ¿por qué? Porque es culpa nuestra, no hemos comunicado, y todavía vamos a ver los textos que hablan de que el dieguita estaba entre Copiapó, el Quilimarín, Choapa, en fin. Pero estaba así en Copiapó, pero con el Inca. Allá la población que era paralela, si le podemos llamar primo hermano de los dieguitas preincaicos, era la cultura Copiapó. Entonces también un trabajo importante que ya tenemos establecido. Entonces cuando arriba los españoles, Almagro primero y después Valdivia, se encuentra esta población, se produce el cambio, la ruptura entre lo que era la parte arqueológica con la parte histórica. Nosotros estábamos analizando ese momento desde el punto de vista arqueológico y estábamos analizando una cerámica que tiene tal y tales rasgos, pero el español se encuentra con la población viva. Y el español no habla de la cerámica, el español habla ya de la cultura ya. Esa es la gran diferencia. Y nosotros como arqueólogos tenemos que empezar a hablar de elementos, ¿no? Elementos un poco salpicados, ¿no? Pero ya nos enfrentamos a la población viva, a la población que combate, a la población que hace resistencia, ¿no es cierto? Y a la población que es subyugada. El Inca encuentra a la gente local, el español encuentra a la gente local acá, pero también encuentra mucha gente extranjera que se conoce por los elementos cerámicos que han traído. Tengo aquí, tengo la foto aquí con la cerámica que llegó a Argentina, como por ejemplo de Santa María, de la Inca Paya, que se encontró aquí la cerámica Chicha, de Yavi. Toda esa cerámica fue traída por los incas. Y lo que en ese momento ya, el segundo punto que yo planteo es lo que se llama dieguita arqueológico y dieguita histórico. Es lo que hablábamos recién. ¿Es lo mismo el dieguita arqueológico con el dieguita histórico? O el histórico no es lo mismo. Hay ciertos elementos que seguramente pasan, como sangre, por ejemplo, tal vez como apellido, pero ya hay un corte profundo que se produce con los españoles, y cuando sale esa frase que dice que los dieguitas locales ayudaron a incendiar Santiago, es un elemento fuerte que nos llama la atención también, si era así o no era así, cuando estamos hablando de que la población estaba absolutamente subyugada, ¿no es cierto? Pero parece la provincia de Azócar de que los dieguitas locales fueron quienes permitieron combatir a las huestes de Santiago. Cuando empezamos a leer, a preguntarme entonces, bueno, ¿qué pasa si no se hablaba acá nadie? ¿Qué lengua se hablaba acá? Y las crónicas coinciden en que aquí se hablaba de Ovalle, o sea, de Coquimbo al norte, la lengua general, la lengua inca, y de aquí del sur, hacia el sur, de Coquimbo al sur, la lengua mapuche. Yo estaba también revisando las partidas que tiene de indígenas que estaban ahí en Andacoyo, y ahí de hecho se habla que el cura Blas, no sé cuánto, era el doctrinero sabía su lengua, ¿cierto? Entonces vienen los apellidos, y ahí después quiero hablar con el profesor Guerrero, aquellos que si realmente Coquimbo al sur se hablaba mapuche, ¿no es cierto? Porque sería como una contradicción con lo que estoy diciendo, que hasta Copiapó entonces estarían los mapuches, ¿no?
Entonces, esas son cosas que yo estoy consciente de lo que está pasando. Yo lo que hago es poner un estado de situación, un estado de qué pasa. No digo, esto es así, esto es lo que me sugieren los documentos que estoy leyendo. Después, entre los mismos profesores, usted, Guillermo, nos haremos una crítica en la cual, digamos, mira, me parece esto, de hecho, esa es la idea, ¿no? Entregar los trabajos, y entregamos la primera vez, para que nos hagamos la crítica en el sentido, porque esto queremos publicarlo. Pero en el fondo eso, es una tendencia que está pasando, pero esto no anula aquella cosa que estamos planteando de fondo, de que realmente aquí no se habló que acá. Ese es el asunto. Cuando Jerónimo habla de Gloria y María, habla de que aquí hablan de una lengua de por sí distinta a la de él. Sí. ¿Es una cosa de diferenciación por valle o de diferenciación por zona territorial de influencia en cada... Me parece que con Barbalá Santiago habla que sería la diferencia. Ahora, tú has hecho ese ejercicio, Gemma ha hecho ese ejercicio de separar cuando tú dices que sería más bien dialecto, parece. No sería lengua propiamente tal. Cuando habla de Vizcaíno y Navarro. Sí, lo que hace Vivar es determinar que es lengua por sí, dice, ¿no? Lengua por sí. Pero bueno, aquí entran hipótesis también. Una podría ser como no están tan alejados los valles unos de otros. Y tiene que haber comunicación entre los indígenas de un valle y de otro. Probablemente sea una misma lengua con variantes regionales. Variantes regionales que fundamentalmente atañen al léxico, más bien, las diferencias se van produciendo en el léxico, en el vocabulario, no tanto en la construcción de oraciones. Bueno, como digo, una hipótesis, de que realmente fuese una sola lengua con variaciones. Al español le sonó como algo distinto. Sí. Claro, es el elemento único que tenemos de que alguien se preocupa de hablar un poco la lengua. Lástima que no asoció palabras. De hecho, está la lista de los apellidos de los indígenas, está la lista de algunos lugares, está la lista, por ejemplo, de topónimos, pero no asoció, no dijo esto es esto lo otro, esto se habla en Copiapó, esto se habla en Limarí, se habla en Elqui, ¿no es cierto? Por eso yo le decía, es importante, dice Vivar, cuando están escribiendo el cactus, y dice, en su lengua le llamaban Nehuey. Eso yo le decía al profesor Guerrero que sería como un elemento primordial de tratar de ver qué significaba Nehuey, qué origen tenía Nehuey. Entonces, porque yo busqué en mapuche y cactus, dice cactus, tuna, cactus dice, en mapuche. Si se fijan ustedes lo que yo les planteaba recién, era que cuando hablábamos qué población encontraban los incas, teníamos la población dieguita, ¿no es cierto? Pero la dieguita tenía una separación entre lo que era Huasco, Elqui, con lo Huasco, Copiapó. Si ustedes se fijan acá, esto es la conocida cerámica dieguita, los motivos de dieguita, aquí. Pero si se fijan en esa parte de ahí, son cosas que no se conocen mucho. Esta es la cerámica de la población de la cultura Copiapó, que son unas llamitas, o son unos rostros como estos que son como rostros cortados. Esto tiene mucha vinculación con el altiplano, tiene mucha relación con el altiplano, incluso con zona ariqueña. Hay un trabajo que estoy preparando que se llama La Vía Ariqueña de la Cultura Copiapó, porque encontramos elementos muy ariqueños ahí por el movimiento de la costa, que son movimientos largos que llegan hasta Caldera. Entonces, cuando llega el Inca, encuentra la población dieguita como tal, pero tiene que mover gente hacia el norte, y esa es la idea que está mostrando acá. El arriba, lo que es típicamente cusqueño, está allá también para explicar de que está el dieguita en Copiapó, pero con influencia incaica. Si se fijan, no hay cerámica de este tipo, esta que está acá, en Copiapó. Esta es la que se encuentra. Eso es lo que encuentra el español cuando ingresa acá. Y estos son los elementos, los Mimacuno, Mitemae, trasandino, que son la cerámica, esta la Inca Paya, esta la Inca Paya, Inca Paya también, esta cerámica también de los motivos de Inca Paya, la cerámica Chicha. Estas son de la región, los llamados valles santamarianos, son de Salta, de Catamarca, por ahí. Entonces, estas cosas, por ejemplo, esta pieza se encontró en Ovalle y estas piezas se encontraron en Huasco.
son piezas de colecciones que no se saben dónde están ahora. Todas las cosas como el Licor Ricardo Lacha. Pero los motivos se fijan es el suri, por ahí está el suri también, básicamente eso, el suri que se repite en varias partes, y ya uno sabe que esta cerámica era incaica, pero ya venía con la impronta de la población que trajo para acá. Entonces, cuando llega el español, estaba, entre comillas, lo que nosotros conocemos como arqueológicamente como Dieguita, pero estaba permeada por todos estos otros elementos que son los mismas cunas que el Inca ya había trasladado. Ahora, el segundo punto era Dieguita arqueológico y Dieguita histórico, ¿cierto? Como yo lo explicaba recién al principio. Antiguamente se decía que de Copiapó a la zona del Choape, mucho más allá, era toda una población dieguita. Pero ahora la separación es esta. Todo es el terreno, territorio dieguita arqueológico, hasta el Huasco, y esta es la zona que sería de la cultura de Copiapó. ¿Por qué? Porque por la cuesta hemos encontrado nosotros algún elemento de esta cultura en el Huasco abajo. Entonces, esa sería como la parte típica de conquista, y el área dieguita original se reduciría hacia la zona Vallenar, hacia Illapel, e incluso más al sur, porque también está muy fuerte en Chile central. Es el primer cambio que hemos hecho nosotros en la arqueología, que lamentablemente no se conoce mucho porque cuesta un poco todavía cuesta hacer este cambio. En la educación chilena temo que todavía no se ha hecho. Todavía la educación chilena sigue hablando de que los dieguitas, antes los incas, eran dueños de todos los valles de Copiapó al sur. Ahora ya está claro, ya nosotros tenemos claro que la separación, y yo lo consejo lo he hecho con la cerámica, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa aquí? Como hablábamos después, los incas también organizaban su territorio en las provincias. Entonces esta sería la provincia de Copayapo, de Copiapó, hasta el valle de Elqui. Curiosamente, el gobernador estaba acá. Uno podría pensar que tendría que estar en Copiapó, pero estaba acá, Anién, que también, según lo que yo revisé, lo ponen como mapuche los especialistas. Entonces tenemos ahí tenemos la zona realmente de transición, y aquí tenemos lo que algunos historiadores plantean como la raya de Chile, como que ahí en los valles se haría el cambio hacia la provincia de Chile o de Aconcagua. Ese sería también otro modelo que estamos planteando aquí de las provincias para ver el momento en que llegan los españoles y hacen el dominio, ¿cierto? Bueno, también los dieguitas, si uno hace un mapa arqueológico, se va a encontrar con que los dieguitas arqueológicos están por todos estos lugares. Prácticamente no hay lugar que esté aquí marcado en el plano que no haya existido un sitio dieguita. Entonces cuando llegan los españoles, los dieguitas, netamente, propiamente tal, empiezan a quedar reducidos nada más a lugares como a lo que se llama, donde estuvo el gobernador incaico, Anién, con su gente, al sector de Alto Balsual, Coquimbito. Pero aquí vamos viendo, por ejemplo, acá, en el año 1612, 1623, a don Felipe, a don Pedro, a don Antón, son los indígenas que tenían, los españoles, los encomiendas españoles cambian el panorama absolutamente que había acá, la composición indígena arqueológica, y ellos se adueñan y empiezan a generar todos estos territorios. Este es el territorio que fue quedando, como el gobernador incaico, Anién. Este es las tierras que que le habían asignado a Aguirre, al lado básicamente norte del Valle de Elqui, Marqués de la Alta, Marqués de la Vaca, Vicuña incluida. Este es un pequeño territorio huarpe, que sería el sector de la calera Polla, donde estaban reducidos los huarpes de olivares. Aquí tendríamos, si no me equivoco, los dieguitas, aquí al frente tenían los dieguitas, los churrumatos del Tambo, y aquí estaría el pueblo de indios dieguitas, de los dieguitas, de lo que se llama el dieguitas Rivadavia. Ese es el mapa que se compuso cuando el español ya ocupa las tierras, ya se borra el mapa a la población indígena como elemento de identidad independiente. Y tenemos acá ya el mismo mapa, pero con los españoles que mandaron ahí, y los caciques. Bartolomé Chinahuel, Jerónimo Autor, en fin, Mote, Andrés Quital, eran las tierras de Aguirre. Acá en las tierras de los huarpes, Felipe Don Pedro, Cristiano, Don Antón,
Luego tenemos en las tierras de la Churrumata, Alonso Puri, Álvaro Don Francisco, Francisco de Aque, Diego de Aque, el apellido Aque, que se genera hacia acá, o Aquea, Juan Curaca. Ahora, ojo, estos no son poblaciones independientes puras. El español no le interesaba tener entidades puras, le interesaba solamente gente. Por lo tanto, vamos a encontrar acá que tenemos entre los Churrumata, que se supone que eran poblaciones bolivianas, vamos a tener un nombre netamente incaico como es Juan Curaca. Gregorio de Aque también es un cacique importante que sale, Nicolás Naini, que es mapuche. ¿Se fijan? Y luego tenemos acá, en esta zona de lo que es los dieguitas, los caciques como Queopo, Coipoco, Asablo Calco, Juanamasca, Huentemán, que es mapuche, que se empieza a mezclar entre Dieguita y Chile, ¿cierto? Don Gaspar, Don Francisco, Nicolás Angulay, en fin. Entonces, hacer una comparación entre dieguita arqueológico y dieguita histórico, que se le llamaban indios o naturales, tenemos que, en lo que se refiere a arqueología, el nombre que damos a la ciencia arqueológica es un nombre operativo. No existió el nombre arqueológico, no sabemos si se llamaban así o no, ¿no es cierto? Formaron parte de una entidad étnica de larga data. Su proceso sociocultural fue interrumpido por Almagro y el pueblo de Valdivia. Ante un acto de resistencia, incendio de La Serena, fueron prácticamente reducidos en la llamada Guerra de la Pacificación de Villagra y Aguirre, en 1549-1550. Los dieguitas históricos. Hay un cambio de eje territorial. Vimos que el mapa cambia absolutamente ya de dominio y comienza una nueva etapa indígena, supervivencia de ciertos remanentes étnicos, lo que decíamos, no se muere toda la gente, pero no es la misma que pasa al otro lado, ¿cierto? Pérdida de la tema de identidad y toma de decisiones, reducción del sistema de encomienda, referencia dieguita en el Quirimarí, desarraigo de una composición multiétnica forzada, quechua, mapuche, chile, dieguita, churrumata, huarpe. La tercera pregunta que yo me hice era la influencia, el tema de la influencia de Ricardo Lachan y el paradigma dieguita. Yo le expliqué al principio que fue Ricardo Lachan el que planteó que los dieguitas chilenos eran primo hermano de dieguita argentino. Y eso primó por muchos años. Este mapa es del año 50, está publicado en La Serena. Esto es lo que se le enseñó a los niños y que en muchos casos se les sigue enseñando. De que los dieguitas que estamos acá, que tenemos acá en Chatacama, se fijan acá que está el plano en Chatacama y Coquimbo sin contrapeso, ese es el cambio, y que los que están acá serían los primos hermanos. Ahora se nos corta un poco. Se ha demostrado de que hay algún elemento de identidad parecido, pero el 90-95% son poblaciones independientes, en términos culturales. Vamos a la otra. Esto es importante. La gente que hizo el documento para justificar que los dieguitas estaban vivos y que eran los dieguitas chilenos argentinos era lo mismo, usar el argumento que los Campillay sería una prueba clara, viviente, de que los Campillay argentinos habían venido para acá, habían dominado esta región, y ese sería el indicio más claro entre que la gente actual, que son los Campillay del Huasco o los Campillay del San Juan, Mendoza, sería el ejemplo palpable de que es lo mismo. Pero ¿qué es lo que dice Catalina Micheli? Si ustedes leen ahí. Por ahí dice de que los Campillay solamente pasan del Huasco hacia San Juan, pero muy tardío. Antes no existen los Campillay allá. Lo dice en este documento, ¿cierto? Y se sugiere que tales apellidos aparecieron en el territorio provincial del siglo XIX o XX, ya como una migración criolla de origen especialmente chileno. Catalina Micheli es una especialista que trabajaba muchos años en la zona. Por lo tanto, eso ella da claridad respecto a que ese argumento que se planteaba que la existencia de Campillay en San Juan y la existencia de Campillay aquí en el Huasco sería la prueba viviente de que serían primo hermano. Aquí de nuevo lo dice, se fijan, dice, la aparición en San Juan de este apellido de origen indígena se produjo en el siglo XX o principio del siglo XX, por una migración criolla de origen chileno que seguramente estaría vinculada con el tráfico de ganado en pie que existió entre San Juan y la zona de Copiapó. Y dice que antiguamente, porque ella revisa, no sé si ustedes conocen el documento de ella que trabaja sobre la disolución de la categoría indígena en la región de San Juan.
ella revisa todo y encuentra que antes de estos años, del siglo XIX, no existe ningún Carpillay. El cacao en la región sevillana de Chile. Por ejemplo, este es un libro que escribió un antropólogo que lo financió Barry. Entonces dice, se ha especulado sobre la posible presencia de un dialecto del huasco denominado cuscús, que sería producto de la función del cacán con el quechua. O sea, es una especulación. Dice, cuando dice se ha especulado y no usa la fuente, no pasa a ser una especulación. Entonces, por lo tanto, hay que tomarlo solamente como una cuestión que está documentada, pero que no tiene ningún asidero. Porque cuando usa la palabra especulación, ni siquiera, por ejemplo, si uno encontrar acá, al pie de la página, la fuente, la crónica tanto, que si yo, el legajo, no sé cuánto, uno puede decir. Pero esto es básicamente el antropólogo que va para allá, le pregunta a la gente como está tratando de reconstituir su propia historia, ellos están convencidos que esto era así, él lo toma y lo pone como algo verídico. Bueno, esta en el fondo es lo que estamos determinando actualmente sería esto, según los documentos. Tenemos la zona esta de Coquimbo, de Choapa, que sería la zona mapuche quechua, ¿no es cierto? Tendríamos después la zona de aquí de Limarí, que sería en cuestión mapuche, chile, quechua, churumata, dieguita, huarpe, capayán, por referencia histórica, de qué población había, qué indígenas habían por acá. Yo no estoy muy convencido de Capayanes todavía, a pesar de lo que dice Hernán Cortés, porque no se encuentra ningún documento, y creo que tú, Guillermo, tampoco encontrado ningún documento que hable de los Capayanes acá, ¿cierto? Sí aparece Bardolino de Leire, que se dicen que fue el que trajo los Capayanes acá, pero no se encuentran los Capayanes. Pero luego tenemos acá la zona esta del Elqui, entre quechua, mapuche, chile, churumata, dieguita, huarpe, según los documentos históricos. Tenemos en el Huasco, quechua, mapuche, maíz, mara, y la zona de Coquimbo tenemos quechua y mapuche. Hay otros más, sí, pero estos son los elementos principales. Esto es lo que yo saco de Germán Carvajal, cuando él hace toda la revisión ahí, encuentra todos los vocablos que lo asocia a cierta lengua, ¿cierto? Lo que dice, las crónicas que hablan, que son las más confiables, son las crónicas de los curas, porque los curas necesitaban evangelizar. Por lo tanto, ellos en principio intentan hacer un catecismo en castellano, no les resulta, y tienen que empezar a mandar a sus curas a aprender la lengua. Y aparecen los jesuitas, que eran la gente que más instruía, fueron las que empezaron a generar el conocimiento. Entonces dice Juan Blas, que sirve también en la Santa Iglesia, es un clérigo hijo de un conquistador de estas tierras, y es el mejor eclesiástico de acá, sabe muy bien la lengua de la tierra y la del Perú. La lengua de la tierra y la del Perú, ¿cierto? La lengua de la tierra es la lengua mapuche. Luego dice, Francisco de Villa está ocupado la doctrina del huasco y como es buena lengua del Perú. Repite, ¿cierto? Todos los que están en doctrina saben la lengua, pero los que aquí van anotados lo saben aventajadamente. Otro documento. 4 doctrinas hay en este arzobispado, que son la de Coquimbo, donde se habla la lengua del Inga, Coquimbo, ¿cierto? Que llaman la General del Cusco. La huarpe se practica en 5 doctrinas de la provincia de Cuyo y en la de San Saturnino, que es una iglesia que está en Santiago. Y en todo lo demás, la lengua general de Chile. Ese es su documento. Dice, el padre González, que llegó a Chile en el año 1614, aprendió un poco tiempo los idiomas quichua, huarpo y chileno. Se fija en la reiteración del asunto, no aparece nada de cacán. El cacique, por ejemplo, Francisco Taquilla, cuando hace el inventario y declara sus propiedades, entre las prendas ponen cosas típicamente incaicas, como la liquilla de cumbe y el axo negro de cumbe, eran vestimenta. Y son muchas más. Yo puse solamente estas dos, son los aguayos, que son las palabras que van quedando. Estamos hablando de 1618, y este cacique, que es un apellido de Taquilla, también quechua, por estudios que sacaban en Perú, el cacique quechua, obviamente que están ahora como dieguitas, pero la origen realmente son quechua, ¿no es cierto? Y después el testamento, en fin, por ejemplo, 1677, Felipe Cupichón, Lorenzo Vetero, Salvador Tamango, el indio octogenario Felipe Cupichón de la encomienda de don Juan Bravo Morales, que alcanzó a haber poblado los pueblos citados,
el indio Lorenzo Vitero de la encomienda de don Fernando de Aguirre y Cortés, que a la edad de 76 años aún no había podido aprender español, por cuya razón prestó su declaración en quichua, la cual fue traducida por uno de los tantos ladinos en esa lengua, el indio Salvador Tamango, compañero de encomienda del anterior de 52 años. ¿Se fijan? Año 1677. Todavía había gente que no había aprendido el español, pero hablaba el quichua, ¿no? En Copiapó. Otro elemento más que se pone para ir viendo de que uno puede revisar 20.000 documentos y no aparece el texto cacán. Ahora, lo que yo les decía recién, el asunto esto de los nombres de los caciques, por ejemplo. Se fijan, aquí tenemos por ejemplo M, Mapuche, ese Cabimba, no sé cómo era, María Che, tal vez Mapuche, tal vez, ¿cierto? Bueno, es que no son más. Estos son todos mapuches, todos que están acá en el Chiapas. Yumbala, por ejemplo, yo creo que es mapuche, por Yumbel, no sé si Guillermo estará de acuerdo, ¿cierto? Luego Painavilu de Choapa también, casi tardío, que aparecen ahí. En el fondo, estamos hablando de la mayoría de los apellidos que uno revisa de los especialistas. Hablemos de Guillermo Pizarro, hablemos de Carlos Ruiz Rodríguez, Guerrero. Cuando uno revisa y ve, dice, algo pasa acá. Incluso Daniel, el gobernador incaico, que se suponía que tendría que ser quechua, también está puesto como mapuche. Es discusión, estoy de acuerdo, es para discusión. Pero estamos hablando aquí que hay una cosa fuerte que te está indicando que lo que nosotros entendíamos como mapuche trasladado por el español, después que ya la conquista se consolida, aparentemente es un poco más temprano. Tenemos probado sí que el Inca los trajo. Ahora, si el Inca los trajo solamente hasta Limarí, puede ser una cosa. Estamos viendo si se puede probar si los llegó hasta Copiapó realmente. Vamos. Por ejemplo, aquí los caciques de Francisco de Aguirre en Copiapó nada más. Aquí tenemos, por ejemplo, don Diego Tiquitiqui, Lunamawi, Caucote, Tucana, también mapuche. Fíjense, mapuche. Y los puertos que Paicandelme también mapuche. Bueno, aquí también vamos a los, dice aquí, así que la valle según Santillano, ¿cierto? También, ¿ven? Tenemos mapuche, quechua, mapuche, ansalo, por ejemplo, mapuche, quechua, mapuche, por ahí están. En fin, y si hacemos el resumen, encontramos esto, que los caciques, había 3 quechuas, según los documentos revisados, 33 mapuches que pueden aumentar, por ejemplo, si uno piensa que es Cabimba, ¿no? Y que es lo que es Angotay también, que no han sido definidos, pero podría aumentar, ¿cierto? Pero tenemos ese, después tenemos un mapuche que podría ser o quechua o mapuche, luego tenemos aquí los pueblos o lugares, tenemos también un equilibrio entre quechua y mapuche, algunas cosas un poco indefinidas entre mapuche o dieguita, que sería más bien dieguita, el lugar dieguita, o bien chaliero, chalicasta, como dice el profesor Guerrero, que podría dar una raíz también ahí, ¿cierto? De dieguita. Cunza también, me parece que Cunza sería, si no me equivoco, sería, a ver, uno de los valles que ustedes le ponen como podría ser Cunza. Parece que es Copiapó, si no me equivoco. ¿Ah? ¿Se fijan? Y los vocablos sacados de Vivar y todos los socialistas. Choapa, ¿cierto? Luego, tenemos los vocablos, que hay 17 vocablos entre Vivar, Lovera, Herrera. Tenemos 17 son vocablos de tipo quechua y luego tenemos toda esta cosa para acá. En el fondo, esta es una tendencia que estamos, una contratación, de acuerdo al documento que hemos sacado, ¿cierto? Pero lo importante, que si apareciera algo que acá, ¿por qué no lo vamos a poner? Y eso que dice aquí Dieguita se entiende como una cosa única, por lo que dice, lo que va a explicar después el Germán,
respecto a que hay como 3 o 4 cosas que le suenan a ser el cacán, ¿cierto? Pero no da Pablo para pensar que aquí estaba la lengua cacán entre los de Quita. Bueno, crónica y lengua desde el punto de vista eclesiástico. Ya recién hablábamos del asunto de eso, pero aquí lo importante es cómo por necesidad tienen que empezar a obtener en las lenguas naturales. Entonces por eso que dice ahí que, dice aquí, en 1563 y 1565 se nota que dentro de la comitiva que toma posesión del terreno reservado por el convento figura Fray Cristóbal Rabaneda, predicador e intérprete de la lengua indígena, como primer superior. Está hablando acá de la construcción del templo, de un templo de San Francisco, si no me equivoco. Y en el levantamiento del templo, el padre Rabaneda, sabedor de la lengua del país, dirigía a los indios en la faena sencilla de la construcción. Estamos hablando de La Serena. En la lengua del país, se refiere a la lengua de mapuche. Luego, después acá, llegan los primeros españoles, 1593, son enviados a Lima, en fin, y por aquí dice lo siguiente. Dice, por ser más práctico en la tierra, más acostumbrado a los trabajos de las misiones y más inteligente en la lengua de los bárbaros. Arribando a La Serena, una comitiva integrada por Baltasar de Piña, Luis de Valdivia, el importante Luis de Valdivia, Hernando de Aguilera y Juan de Olivares. Estos últimos, además de ser sujetos de muchos talentos y virtudes, sabían la lengua de los indios de Chile por ser naturales de él, completándose la nómina con Luis de Estela, Gabriel de Vega, Miguel de Telena y Fabián Martínez. Es así como junto a otros ministerios de fe, a los indios se les enseñó la doctrina cristiana y se les hicieron exhortaciones en la lengua del Cusco, que los incas habían hecho común en todas las provincias donde habían extendido conquista. Estamos hablando de La Serena. Y así sigue que siguió el tema aquí de la lengua. Por ejemplo, cuando llega Valdivia ya a Copiapó, tiene que tener un intérprete, y el intérprete dice lo importante que sabía la lengua del Perú y de todas las lenguas de los valles. Como que ahí está hablando lo que dice Vivar, que habían otras lenguas, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, que dice, sale con una hacha atrás. Estos son los 3 elementos que yo pienso que indicaría que había una lengua original. Primero es que Valdivia dice, puesto que es la suya, muy diferente, cuando habla Ulpar con Valdivia. La otra es la partición del intérprete ocupado por Valdivia, que entendía la lengua y lenguaje de Copiapó y de toda la tierra. Y la tercera es el instante elegir álgido sufrido por Alonso de Monroy y compañeros cuando son tomados presos por un viaje por papá, cuando sale un tipo que parece un sacerdote y que dice un pelamento en su lengua. También se suma el caso de la Cactácea, que en el Valle de Copiapó llaman a los indios en su lengua Nehue. Nehue. Y yo busqué por ahí y suena un poco Nehue, Nihue, pero como apellido. No estoy diciendo que es la correcta, estoy diciendo que como sonido es lo que más se acerca. Pero esta frase para mí es sumamente importante, porque dice, llámale a los indios en su lengua, está hablando de Copiapó, Nehue, para el cactus. ¿Qué palabra es Nehue? Ahí está la clave. Luego, más de algún especialista sugiere que el Mapudungun se había extendido tempranamente hasta el valle de Copiapó. Aún así, el problema de fondo parece persistir y será materia fundamental indagar, en la medida de lo posible, cuáles fueron las lenguas que sugiere el cronista Jerónimo Medieval a su paso por los valles locales, distintas a las lenguas dominantes, quechua y luego mapuche. Bueno, este es el último punto, Jorge Libarren. Aquí voy a hablar nada más. Jorge Libarren, ¿por qué? Porque Jorge Libarren fue el investigador moderno, si se quiere decir, que se preocupó de este tema y empezó a ver, ¿es exacto o no es exacto? Lo que dijo Lacham, lo que ha dicho mucha gente, lo que dijo Chulo, por ejemplo, respecto a Cacán, se hablaba Cacán. Y Jorge Libarren dice por ahí que es inoficioso, dice por ejemplo, se ha construido el edificio de la lengua Cacán como lengua vernácula usada en las provincias de Coquimbo y Atacama, fundamentos que en el más simple análisis resultan rigurosamente débiles. El profesor Carvajal, por supuesto, tiene algunas palabras que la asume como quechua, pero también él concluye de que, ¿cuánto se llama? Tampoco habría Pablo para hablar de una lengua cacán acá. En esencia, dice,
Este es el aporte que hace Germán Carvajal. Entiendo que ahora el profesor Guerrero tiene otra visión de esto, que cambia un poco en términos de la preeminencia de un topónimo a otro. Yo la suma que yo saqué de los trabajos de Germán Carvajal, de los 20 años que llevo trabajando o más a esta altura. Como ven ustedes, las lenguas que son la mapuche, la quechua, mapuche, náhuatl, en fin, de Aguita, todos son los vocablos que he encontrado acá el profesor y en la tabla que tiene hasta el momento, en donde dominan la quechua y la mapuche. Pero según el profesor Guerrero nos mostró hace un tiempo atrás, nos mostró que se invirtió esto más o menos, que él lo va a explicar. Es como con antropónimo. Claro. Ahora, Estos son topónimos. esto es llamativo, porque en 1904 Alejandro Cañas Pinochet sube al Huasco Alto y toma estos apellidos, recupera todos estos apellidos, que sacara Sanjay, en fin, aquí hay una mezcla de mapuche y todo, ¿cierto? Pero dice lo siguiente: favorecido por la distancia y como perdida entre las pliegues de la serranía de los últimos contrafuertes de la cordillera andina, se halla una tribu de indios chilenos, sobre los altos huasquinos actuales, que conservan sus costumbres, sus creencias, sus supersticiones y muchos de esos accidentes de la vida práctica que caracterizan una raza. Reconoce esta agrupación a la autoridad superior de un cacique y tiene sus machis o sacerdotisas o curanderas que interpretan los males físicos y le implican remedio. Las mujeres usan el trarilonco, montan a horcajada como las indias de Arauco y se asemejan a estas en sus demás costumbres. Más enredo. 1904. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En el fondo es un gran problema que recién estamos tratando de desentrañar, pero en el fondo la tesis fundamental no cambia. No existió en la región o no hay elementos de juicio para plantear de que aquí los indígenas hablaban el cacán. Ese es el gran cambio que queremos hacer nosotros en la educación chilena. Ojalá que lo logremos. ¿Por qué digo que ojalá que lo logremos? Porque resulta que hay un proyecto financiado por el Ministerio de Educación que está corriendo eso. Y el equipo de la Universidad de Valparaíso lo está haciendo. Y no sé si van a crear diccionario de cacán en este momento. Entonces, ojalá que las autoridades nos hagan caso y entiendan que van a generar un tremendo error histórico. Para nosotros, cuando escribamos esto, va a haber en evidencia que tiene razón, ¿no es cierto? Pero el daño va a estar hecho. Porque ya los profesores van a estar obligados a enseñar el cacán a los niños. ¿Entienden? Entonces, de esa es la verdad el tema. Por eso que me interesaba pensar con ustedes. Perdonen que uno en estas cosas, cuando pierde la noción así, se desconecta, se le va, entonces no pueden hacer una presentación mejor de la que hice en esta circunstancia de tanta interrupción. Pero bueno, yo creo que la tesis está sentada, es importante, ¿no es cierto? Ahora ya los especialistas tendrán que decir si están de acuerdo con lo que yo planteo o no están de acuerdo. Pero en el fondo, el tema de fondo es eso, es que estamos en común, el equipo de trabajo, estamos pensando en cómo vamos a ayudar a que la mentalidad un poco de las autoridades educativas actuales hagan el gran cambio y no permitan que se cometa esta atrocidad, ¿no? En el fondo, es muy bienvenida la enseñanza, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo participo también en las mesas interculturales, que tienen una tremenda intención, pero los contenidos tienen una falencia inmensa. Entonces también uno se puede ir por lo simpático, no se puede ir por felicitar a la persona que está educando ahí, pero también que está enseñando contenidos que no son correctos. Me refiero, por ejemplo, al caso del Choapa, donde un señor aficionado a la arqueología hace un enredo en la arqueología para los pobres niños. Entonces hay que... Ahora, la culpa también la tiene uno, porque tampoco dedica tiempo a educar. En la arqueología, se queja mucho de la arqueología de que la gente destruye, pero los arqueólogos no damos tiempo como para educar a la población, a los niños, por ejemplo. Entonces, es gran parte de mi trabajo eso, es junto con el NAN y con el resto del equipo, llegar a estos temas, bajarlo a un nivel educativo correspondiente, para que empiecen a entender y no estemos solamente leyendo entre nosotros.